Mi ex esposa me engañó. El karma la golpeó fuerte. Ahora estoy casado con su mejor amiga. Hoy, estamos construyendo juntos la vida que ella siempre anheló. Nunca he creído que se deba ser la persona mayor cuando alguien te hiere de forma deliberada, sabiendo exactamente lo que hace y, aún así, actuando mal, dejando que tú sufras las consecuencias. En mi opinión, si alguien te hace daño de esa manera, no hay razón para contenerte ni esperar años para tomar tu revancha. Personalmente, no tuve que esperar mucho, y me siento satisfecho de no haberme reprimido a la hora de vengarme de la infiel a la que llamaba mi esposa, pues ese acto de venganza me condujo a un camino mucho mejor para mí. Para contextualizar mi historia, soy un hombre de 35 años y estuve casado con mi exesposa, a quien llamaré Lily, durante 6 años. Antes de eso, salimos durante 3 años. Conoceré a Lily en una fiesta organizada por un amigo en común. Ella, amiga de uno de los conocidos de mi amigo, no era muy familiar para él, por lo que decidí arriesgarme y acercarme. Su sentido del humor y su simpatía me cautivaron desde el primer momento, mucho más allá de su atractivo físico. Así empezó nuestra relación, y tras 3 años de noviazgo, nos casamos y, más adelante, decidí pedirle matrimonio. A lo largo de esos 6 años de matrimonio, noté algo en ella. Cuando se determinaba a no agradarle a alguien, hacía todo lo posible por recuperar el favor de esa persona, aunque nunca lo lograba por completo. Era una actitud difícil de comprender y, aunque intenté hablarlo con ella, los resultados fueron mínimos. Afortunadamente, esa faceta de su carácter rara vez tenía que ver conmigo, así que aprendí a dejarlo pasar. El asunto de este relato cobra mayor relevancia cuando menciono a otra mujer, a quien llamaré Daisy. Daisy y Lily habían sido muy unidas, según me contaba Lily. Eran tan cercanas que parecían inseparables. La amistad entre ambas era del tipo que yo mismo envidiaba, una relación genuina y sincera. Sin embargo, surgió un malentendido del que, sinceramente, apenas recuerdo los detalles. Lily no quiso darle el beneficio de la duda a Daisy. Aunque en ese momento llegué a pensar que Daisy había cometido un error, no lo consideré malicioso, sino simplemente un desacierto. A pesar de los reiterados intentos de disculparse por su parte, mi terco exesposa se negó rotundamente a escucharla. Eso, en retrospectiva, fue una clara señal de alerta, ya que ellas se conocían desde mucho antes de que yo apareciera en la vida de Lily. Parecía que Lily aprovechaba cualquier falta de disculpa de Daisy, pero a la vez, nunca esperaba que ésta se disculpara sinceramente, pese a sus esfuerzos diarios durante un año entero. Finalmente, decidí alejarme de Daisy. Aunque no éramos tan cercanos como para considerarla parte indispensable de mi vida, disfrutaba de su compañía y de las cosas en común que compartíamos, muchas de las cuales también disfrutaba con Lily. Sin embargo, no quería ser el mediador en sus disputas, pues la situación prometía complicarse y volverse insostenible, especialmente cuando Lily comenzaba a menospreciar a Daisy o a revelar información personal suya. Admito que en aquel entonces me repugnaba ese comportamiento, pero, de algún modo, seguía sintiendo amor por ella. Aunque la situación era claramente disfuncional y dificultaba la confrontación directa, sabía que debía cuidar mis palabras, pues siempre existía el riesgo de convertirme en una víctima más de su actitud, sin que ella reconociera jamás sus errores. La situación se agravó aún más cuando cometí un tonto error en casa, algo tan simple como arruinar un objeto en la cocina. Lily se enojó desproporcionadamente. Yo me ofrecí a reemplazar lo dañado, pues era algo sustituible, pero ella no quiso escucharme, solo continuó gritando y desatando una discusión. La tensión llegó al punto de que decidí grabar el altercado. La discusión se prolongó casi durante 1 hora, y al final, decidí retirarme del conflicto, ya que no tenía sentido seguir alimentando una discusión que parecía no llevar a ninguna parte. Lily se encendió, subió las escaleras y, tras cambiarse de ropa, salió de la casa. Estoy seguro de que esperaba que dijera algo, pero me negué rotundamente. Ella intentaba obligarme a hablar o a impedir su salida, actitudes que consideré infantiles y poco maduras. ¿Qué pasó con comunicarnos como adultos? Reconozco que, en parte, fue culpa mía, ya que conocía bien sus tendencias a evitar la confrontación, y había hecho poco para protegerme, ya sea huyendo o poniéndome firme. Esa noche, Lily regresó a casa alrededor de las 3 de la madrugada, visiblemente ebria y en un estado lamentable. Eso solo incrementó mi enfado, pues estaba claro que había planeado su salida con antelación, sin pensar en el ridículo que implicaría volver en ese estado, pareciendo más una adolescente que se excede con el alcohol. Le pregunté de dónde venía, pero su única respuesta fue mostrarme el dedo medio antes de dirigirse nuevamente a las escaleras. Aquel día, mi enojo era tan grande que no pude evitar expresarlo en el momento. La seguí subiendo las escaleras, insistiendo en que me contara de dónde venía, aunque supe que en realidad me beneficiaba que yo la siguiera, pues en un momento perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Tuve la fortuna de estar allí para evitar una caída, lo cual resultó, a mi parecer, absolutamente vergonzoso. Una vez arriba, le formulé la misma pregunta mientras ella se dirigía a acostarse en la cama, aún vestida. No pude entender con claridad sus palabras, ya que estaban tan amortiguadas, pero casi parecía que decía:
Créeme, no querrás saberlo. Ese no era el tipo de respuesta que un esposo esperaba al recibir a su esposa en casa. Ella se había emborrachado por completo. Lejos de mantener una apariencia modesta, seguía vestida de manera provocativa. Al quedarse dormida, intenté despertarla, pero estaba tan inconsciente que apenas emitió un gemido de cansancio. Comprendí que no tenía sentido insistir. Decidí dejar el asunto para la mañana siguiente, ya que era evidente que no estaría en condiciones de conversar en ese estado. Mientras ella permanecía en ese profundo sueño, sentí un impulso incontrolable de revisar su teléfono, convencido de que allí encontraría pistas sobre su paradero esa noche. No tardé en abrir la galería de fotos y descubrí que había salido a un club con una de sus amigas. Inicialmente, las imágenes mostraban a ambas juntas, pero al poco tiempo, al llegar al club, un mismo hombre comenzó a aparecer repetidamente en sus fotos. Las imágenes concluyeron en el ambiente del club, sin dejar rastro de lo que pudo haber sucedido después. Sin embargo, la última foto fue tomada 2 horas antes de que ella regresara a casa. Esto me obligó a tratar de reconstruir lo ocurrido en ese lapso de tiempo. Procedí a revisar los mensajes de texto, ya que recordaba que había sido la amiga con la que había salido en algún momento, posiblemente mientras ella estaba en las escaleras. En uno de los mensajes, ella le escribió a su amiga: «Vamos a salir, necesito escaparme de esta casa». Él se comporta como un imbécil, a lo que la otra respondió con entusiasmo, recordando lo mucho que hacía tiempo que no salían juntas, e incluso sugirió dar una muestra de celos. Esa conversación me sacó de quicio, pues era un claro indicativo de la consciencia que ella tenía al tomar decisiones tan lamentables. Todo este desastre se originó por un detalle insignificante. Yo accidentalmente rompí uno de sus pequeños electrodomésticos de cocina. Al disculparme y tratar de remediar la situación, su respuesta fue herirme intencionadamente con toda la fuerza que pudo reunir. Ahora, miro atrás y me doy cuenta de que, de no haber sido por el mensaje de esa amiga, una especie de revelación inesperada en medio de la noche, cuando la amiga se marchó acompañada de un hombre atractivo, sugiriendo: «Cuídate esta noche, envíame un mensaje cuando llegues a casa», jamás habría descubierto la verdad. Con esa información, logré armar todas las piezas. Ella había ido al club con su amiga con la intención de provocar celos, terminó conociendo a un hombre, y en la forma en que yo podía interpretarlo, la noche concluyó con ella, probablemente, eludiendo a su amiga para irse con ese hombre, ya sea después de emborracharse aún más o, como era muy probable, consumando algo íntimo. No encontraba razón para creer que no hubiera pasado algo entre ellos. Además, el mensaje de la amiga, enviado más de 1 hora antes de su regreso, era incompatible con el relato de que ella se quedara en el club. Es evidente que tuvo que ir a otro lugar, y yo sospechaba que ese lugar era la casa del hombre. La frustración crecía al pensar que se trataba de un tipo al azar, con quien ella había decidido poner en riesgo nuestro matrimonio. La rabia me invadió al imaginar todo lo sucedido entre ellos, y llegué a sentir que quería destrozarlo todo. Intenté sacudirla de manera violenta para despertarla, pero ni siquiera un gemido de protesta fue suficiente para hacerla reaccionar. Finalmente, renuncié y me dirigí a la planta baja con la esperanza de conciliar el sueño, aunque mi mente seguía dándole vueltas al asunto. No pude evitar detestar esa sensación de que la vida puede cambiar drásticamente en un instante, especialmente cuando tal cambio es provocado por un motivo tan insignificante. Comprendí, en medio de esa agonía, que si alguien era capaz de engañarme con tanta frialdad, era claro que jamás debía haberme relacionado con una persona así. Pude notar, desde mi propia reacción, que no podía simplemente guardar lo que había descubierto. A la mañana siguiente, en cuanto ella bajó, exploté. Le volví a preguntar sobre la noche anterior. Ella se mostró vacilante, debatiéndose entre decir la verdad o mentir, hasta que finalmente admitió que había ido al club con su amiga. Insistí, preguntándole si eso era todo, y me respondió afirmativamente, a lo que añadí que su estado de embriaguez era inaceptable y que parecía no recordar nada de lo sucedido, lo cual, dada su condición, no me sorprendió. Sin embargo, no pudo ofrecerme ninguna prueba de su inocencia. Aprovechando el estado de ebriedad en el que aún se encontraba, le dije: «Admitiste haberme engañado», lo cual la hizo reaccionar de inmediato, negándolo con la cabeza repetidas veces, como si ese rechazo pudiera borrar la evidencia. Su respuesta, sin embargo, evidenció que intentaba minimizar el daño. Fue en ese preciso instante cuando le informé que había visto las fotografías en su teléfono, en las que aparecía en la cama con ese hombre. Al instante, tomó su teléfono y, visiblemente alterada, se apresuró a revisar su galería. Al no encontrar nada que coincidiera con mi relato, intentó confundir la situación preguntándome: «¿De qué estás hablando?». Le cuestioné por qué había sido necesario revisar sus fotos, dado que sabía que ella no había hecho nada, a lo que respondió que tal situación podía haber ocurrido por su estado de ebriedad. No supo ofrecer una explicación razonable sobre por qué, siendo una mujer casada, salía al club,
se emborrachaba hasta el punto de perder memoria y exponerse a situaciones que pudieran derivar en relaciones íntimas con desconocidos. Hastiado de juegos y medias verdades, le dejé claro que yo había visto las imágenes en las que figuraba recostada junto a ese hombre, y también había visto el mensaje de texto de su amiga que prácticamente confirmaba que se había marchado con él. Comencé mencionando el tiempo transcurrido desde que envié aquel mensaje hasta que ella regresó a casa, dejando claro que había estado en otro lugar. Sin responder a nada en particular, le hice saber que me alegraba que ambos conociéramos la verdad, y en ese mismo instante le declaré mi intención de divorciarme. Ella no tuvo palabras para contradecirlo, y, sorprendentemente para mí, no me asombró su silencio. En lugar de escuchar súplicas, opté por salir de casa y conducir largamente. Durante ese viaje, me detuve en algún lugar para buscar un buen abogado de divorcios. Encontré a uno, fui a su oficina y entregué el depósito correspondiente, dejando claro que no iba a ceder ningún margen para que ella intentara reconciliarse. Al regresar, me encontré con que ella empezaba a rogar, probablemente tras haber tenido tiempo para reflexionar y darse cuenta de lo que estaba a punto de perder. Recordaba con insistencia todos nuestros planes futuros, los hijos que soñábamos tener, recorrer el mundo, nuestro viaje a Camboya a fin de año y la casa de retiro ideal. Mientras ella lloraba desconsoladamente, no pude evitar sentir una punzada de pesar por ver cómo esos sueños se desvanecían, aunque me rehusé a asumir la culpa de la situación. Al día siguiente, abandoné definitivamente la casa y me alojé en un motel, pues ya no podía soportar vivir bajo el mismo techo, ni siquiera en el sofá. Afortunadamente, los papeles del divorcio se redactaron con rapidez. Una vez listos, los hice llegar a través de un servidor de procesos mientras ella se encontraba en el trabajo. Su furia era evidente, pero a mí me bastaba con sonreír. A pesar de haberla amado intensamente hace tan solo unas semanas, el resentimiento se había apoderado de mí. Quizás fue precisamente ese resentimiento el que me impulsó a empeorar aún más las cosas. Si había alguien a quien ella dejaba enfadar sin remedio, esa persona era Daisy. La pobre, quien ya ni formaba parte de su vida, parecía ser el detonante de cada reacción exagerada de Lily. Tal vez existieran otros motivos ocultos, quizás celos, ya que Daisy había vuelto al ámbito académico tras su etapa universitaria y le iba bastante bien, pero cada vez que se mencionaba su nombre, se desencadenaba algo desagradable. Decidí entonces contactar a Daisy, a quien hacía mucho no hablaba. Mi primer nombre, en un principio, no fue suficiente para que me recordara, pero al agregar mi apellido, la reacción fue positiva. Se mostró genuinamente contenta de saber de mí. Siempre había sido muy amable. Durante una breve conversación, cuando me preguntó por Lily, le conté con satisfacción que estábamos en proceso de divorcio. Tras una pausa y algunas disculpas de su parte, le propuse reunirnos para ponernos al día, lo cual aceptó sin reparos. Así fue como nos encontramos en un café local. Esa reunión superó mis expectativas. De pronto, comencé a ver a Daisy con otros ojos. No solo la había buscado para provocar celos en mi casi ex esposa, sino que la inminencia del divorcio me permitió considerarla seriamente como prospecto. Conversamos durante 2 horas, y al despedirnos con un abrazo cálido, me di cuenta de cuánto la había extrañado. Desde ese día, nuestro contacto se volvió casi diario. Antes de profundizar en la relación con Daisy, vale la pena retomar el proceso del divorcio. Aunque intenté presentar evidencia en contra de Lily, esta se basaba en muchas suposiciones y para el juez, no demostraba de forma concluyente su infidelidad. Renunciar a la casa, sin embargo, me salvó de tener que pagar una pensión alimenticia, y por ello, sentí cierto alivio. Desde entonces, Lily y yo apenas nos comunicábamos, salvo para tratar los efectos del proceso. Con mi nueva libertad, empecé a compartir cada vez más tiempo con Daisy, disfrutando de cada instante a su lado. Ella resultó ser, en muchos aspectos, la mujer perfecta, incluso nuestras discusiones terminaban sin resentimientos, lo que significaba mucho para mí. En un momento inesperado, me incliné a besarla y, al ver que ella correspondía, supimos que había comenzado algo real. Mantenemos nuestra relación en discreción, por lo que Lily desconocía que estábamos juntos, al menos hasta que decidimos viajar a Camboya. Sí, justo ese destino que habíamos planeado juntos en su momento. Tras publicar algunas fotos de Daisy y yo, la reacción de Lily fue inmediata y explosiva. No solo me llamó y me gritó innumerables insultos, sino que también publicó mensajes muy específicos en Facebook haciendo alusión a nosotros. Acusó que Camboya era un viaje que debíamos haber hecho juntos y que yo había elegido ir con Daisy a propósito. Si bien parte de esa acusación era cierta, pues necesitaba despejar mi mente, estar con Daisy hizo que todo resultara aún mejor. Daisy me confesó que también había recibido mensajes amenazantes de Lily, aunque, tras años de amistad, esas advertencias no solían afectarla del todo. De manera espontánea, Daisy sugirió que viajáramos a Tailandia. Sin pensarlo 2 veces, acepté, ya que era algo que deseaba hacer, independiente de cualquier intención de herir a alguien. Incluso llegué a contemplar la idea de iniciar un blog de viajes con ella, en parte para seguir irritando a Lily,
quien siempre había bromeado sobre ello. Se notaba el dolor en Lily al verme recuperarme, y sobre todo, al ver que con la misma persona que una vez fue su mejor amiga, encontraba la felicidad. Con la pérdida de la casa, me mudé a vivir con Daisy, y desde entonces la vida ha transcurrido de manera tranquila y prometedora. Miramos al futuro con optimismo, en algún momento le propondré matrimonio, y los hijos están en el horizonte. Estoy entusiasmado con la idea de ser padre y de continuar viviendo mi mejor vida junto a ella. Si mis acciones con Daisy continúan irritando a Lily, lo consideraré simplemente una ganancia personal, pues mi felicidad es completa, mientras ella no puede evitar estar enojada al verme disfrutar de mi nueva vida. La forma en que Lily convirtió un desacuerdo menor en una noche de rencor premeditado dice mucho sobre su carácter, o la ausencia del mismo. Parecía que la situación ya estaba en llamas, y de repente, ella decidió avivar el fuego. En definitiva, su pérdida se tradujo en mi ganancia. Si su objetivo era hacerme sentir celoso, misión cumplida, Lily.